Detente un momento e imagina, recibes una misteriosa llamada para dejar todo atrás. Tu hogar, tu familia, tu seguridad, todo lo que sabes. Y lo peor, sin mapa, sin plan, solo la promesa de que algo más grande te espera. ¿Tendrías el coraje de dar ese paso en la oscuridad? Esto es exactamente lo que le pasó a Abraham. Un hombre común, pero con una fe inquebrantable, que se convirtió en pieza clave en el destino de naciones enteras. Su historia no trata solo del pasado, contiene un poderoso secreto que podría transformar tu vida hoy. Estás a punto de descubrir cómo un solo paso de obediencia puede cambiarlo todo. Pero primero una pregunta: ¿qué harías si Dios te pidiera algo imposible? De eso es de lo que vamos a hablar ahora. Prepárate, porque este viaje te sacudirá. ¿Alguna vez has sentido que tu vida no va a ninguna parte? ¿Que tus errores, fracasos y limitaciones te impiden lograr algo mayor? Bueno, sepa que Dios tiene un propósito y Él no depende de su perfección para cumplir lo que planeó para usted. Abraham es prueba viviente de ello. No era un superhéroe de la fe cuando Dios lo llamó. Era un hombre corriente, con dudas y temores, que vivía en una tierra llena de idolatría. Pero Dios vio más allá. Vio un futuro extraordinario para Abraham, e incluso cuando este patriarca cometió errores, el plan divino nunca se desvió. Esto significa que, independientemente de lo que ya hayas hecho, tu historia aún puede transformarse. Pero aquí está la gran pregunta: ¿estás dispuesto a confiar en Dios incluso sin ver el camino completo? Abraham tuvo que dar el primer paso en la oscuridad, simplemente creyendo en la promesa. Y fue esta fe la que lo cambió todo. ¿Qué pasaría si empezaras a vivir de esa manera? En los próximos minutos comprenderás por qué la historia de este hombre todavía impacta a miles de millones de personas hasta el día de hoy. Imagina que, de la nada, recibes un llamado para abandonarlo todo. Tu hogar, tu familia, tu comodidad, y partir sin un destino exacto. ¿Qué harías? Porque eso es exactamente lo que le pasó a Abraham. Dios no le dio mapa, ni garantías. Solo una promesa: deja tu país y tus parientes, y te mostraré una nueva tierra. Esta fue la primera gran prueba de su fe. Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, llena de riquezas y oportunidades, pero también impregnada de idolatría. Dios quería algo más grande para Abraham: hacer de él un canal de bendiciones para todas las naciones. Pero para ello necesitaba romper con el pasado y confiar. Y así, a los 75 años de edad, Abraham se fue, sin saber a dónde iba, solo confiando en Dios. Ahora detente y piensa: ¿tendrías el coraje de dar un acto de fe como ese? Pero esta es la cuestión: toda gran promesa conlleva desafíos. Abraham enfrentó hambre, conflictos e incertidumbre. En varias ocasiones podría haberme dado por vencido. Pero la fe no se trata de ver el camino completo, sino de dar un paso incluso en la oscuridad. Y este es el secreto que separa a quienes viven con un propósito de quienes permanecen estancados. ¿Estás listo para confiar de esta manera? Porque el viaje de Abraham apenas comienza, y el tuyo también. Pocas personas en la historia han tenido un impacto tan profundo como Abraham. No era solo un hombre de fe. Fue el punto de partida de tres de las religiones más importantes del mundo. El cristianismo, el judaísmo y el islam lo reconocen como patriarca. Su legado dio forma a civilizaciones enteras, influyó en reyes e imperios y continúa vivo hoy en día. Pero, ¿qué hizo que este hombre fuera tan importante? Dios prometió que sería padre de muchas naciones, y esa promesa se cumplió. De Isaac nació Israel, el pueblo elegido. De Ismael surgieron grandes naciones árabes. Cada descendiente llevó una parte de esta alianza, haciendo de Abraham el vínculo entre los pueblos, las culturas y la fe. Su influencia se ha extendido por siglos e incluso ha moldeado la forma en que miles de millones de personas ven a Dios y el propósito de la vida. Pero aquí está el punto crucial: Abraham no buscó la grandeza, simplemente obedeció. No sabía que su nombre se extendería por generaciones y que su historia aún se contaría miles de años después. Simplemente siguió la voz de Dios. Y eso nos lleva a una pregunta poderosa: ¿estás viviendo de una manera que deja un legado? Porque, al final, la verdadera fe siempre resuena más allá de nuestro tiempo. Imagínese vivir en una ciudad próspera, llena de riqueza, tecnología avanzada para la época y una cultura sofisticada.
Ur de los Caldeos era exactamente así. Con grandes templos, un comercio bullicioso y un estilo de vida cómodo, parecía el lugar perfecto para establecerse. Pero había un problema: la idolatría lo dominaba todo. Se adoraba a falsos dioses, se llevaban a cabo extraños rituales y se olvidaba la verdadera fe. Y fue en este escenario que Dios llamó a Abraham. Suena loco, ¿no? Deja todo, abandona tu hogar y vete sin un destino claro. Pero Dios quería algo más grande para él, una nueva identidad, un nuevo pueblo, una nueva promesa. Y aquí hay un detalle importante: muchas veces, Dios también necesita sacarnos de lugares que nos alejan de nuestro propósito. ¿Hay Ur de los Caldeos en tu vida que debes dejar atrás? Abraham podría haber ignorado el llamado y haber vivido cómodamente en medio de la idolatría. Pero decidió confiar. Y esa decisión lo cambió todo. Esto nos hace preguntarnos: ¿con qué frecuencia nos quedamos atrapados en lo que nos es familiar, aunque sabemos que Dios tiene algo mejor? Si supieras que tu obediencia hoy podría transformar generaciones, ¿te atreverías a dar ese primer paso? Porque eso es exactamente lo que hizo Abraham. Las promesas pueden parecer palabras vacías si no hay pruebas de que se cumplirán. Pero cuando Dios promete, cumple, y eso es exactamente lo que le sucedió a Abraham. En un mundo donde los hombres hacían acuerdos basados en intereses, Dios hizo algo diferente. Selló un pacto eterno, garantizando a Abraham 3 promesas que cambiarían el destino de la humanidad. Primero, Dios prometió una tierra. Abraham vagó sin rumbo durante años, pero se le aseguró que sus descendientes poseerían Canaán. En segundo lugar, prometía una gran descendencia, incluso cuando Abraham y Sara eran demasiado mayores para tener hijos. Y finalmente, la promesa más grande de todas: a través de él, todas las naciones serían bendecidas. Esto apuntaba directamente a Jesucristo, el cumplimiento máximo de ese pacto. Ahora, piense en esto: Dios le dio a Abraham promesas que eran humanamente imposibles. Pero Abraham creyó, incluso cuando todo parecía decir lo contrario. ¿Cuántas veces has dudado de algo que Dios puso en tu corazón? La fe de Abraham nos enseña que no importa cuánto tiempo tome, si Dios prometió, lo cumplirá. La única pregunta es: ¿estás dispuesto a confiar y esperar? ¿Qué sucede cuando una nación se levanta contra los planes de Dios? La respuesta está escrita en la propia historia. Desde la antigüedad, grandes imperios han desafiado a Israel, perseguido a su pueblo y tratado de destruir su herencia. Pero hay un patrón innegable: todas estas potencias cayeron, mientras que Israel se mantuvo firme. ¿Coincidencia? ¿O una señal de que Dios protege a quienes llama? Grecia, con Alejandro, conquistó el mundo, pero intentó imponer su cultura al pueblo judío, y cayó. Roma destruyó el templo de Jerusalén y dispersó a los judíos por todo el mundo, y su imperio se derrumbó. España expulsó a los judíos en 1492, en el apogeo de su gloria, pero pronto cayó en decadencia. La promesa de Dios a Abraham fue clara: bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y la historia muestra que Él hace lo que dice. Pero este principio no se aplica solo a los imperios. También se aplica a las personas. Quienes honran los propósitos de Dios cosechan bendiciones, pero quienes se oponen a ellos enfrentan consecuencias. Ahora piensa en esto: ¿has estado viviendo de acuerdo con los planes de Dios o estás siguiendo el camino opuesto? La historia nos muestra que elegir el lado correcto marca la diferencia, y esa elección todavía está en tus manos. Obedecer es fácil cuando todo tiene sentido, pero ¿qué pasa cuando Dios pide algo que parece imposible? Abraham fue llamado a abandonar su tierra sin saber a dónde iba. Esperó años por un hijo que nunca pareció llegar. Fue puesto a prueba hasta el extremo, pero aún así decidió confiar. Su historia nos enseña que la verdadera obediencia no surge de la lógica, sino de la fe. Abraham enfrentó desafíos que podrían haberlo hecho darse por vencido. Hubo hambrunas en la tierra prometida, conflictos con reyes y hasta dudas sobre cuándo se cumpliría la promesa. Pero en lugar de abandonar su fe, siguió adelante. No porque entendiera todo, sino porque confió en quien hizo la promesa. La fe de Abraham no fue pasiva, fue una fe que actuó. Y fue esta actitud la que le hizo convertirse en el padre de la fe. Ahora piensa: ¿cuántas veces has dudado por no ver el camino completo? Dios no le reveló todos los detalles a Abraham, pero dio paso a paso.
Y esto sigue siendo cierto hoy. La obediencia no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. La pregunta es, ¿estás listo para confiar como lo hizo Abraham? Porque tu viaje puede depender de esa elección. Abraham, el padre de la fe, también cometió errores. Y esto nos muestra algo poderoso. Dios no elige personas perfectas, elige personas dispuestas. En un momento de miedo, Abraham mintió, diciendo que Sara era su hermana para protegerse en Egipto. Intentó resolver la situación con sus propias fuerzas, y fracasó. Pero aún así Dios lo guardó y lo bendijo. El faraón, engañado por la mentira, llevó a Sara a su palacio. Parecía el final del camino, pero Dios intervino. Grandes plagas azotaron Egipto, revelando la verdad y obligando al faraón a liberar a Sara. Abraham salió ileso, y con aún más riquezas. Dios mostró que su promesa no dependía de la perfección de Abraham, sino de su gracia. Esto nos enseña que incluso cuando fallamos, Dios todavía tiene el control. ¿Cuántas veces tomamos decisiones equivocadas por miedo? Intentamos manipular las situaciones, confiar en nuestra lógica y acabamos complicándolo todo. Pero aquí está la buena noticia. Dios no nos abandona cuando cometemos errores. Si hizo una promesa, la cumplirá a pesar de nuestros fracasos. La pregunta es, ¿crees que la gracia de Dios puede transformar tus errores en aprendizaje y crecimiento? Abraham descubrió que sí. ¿Y tú? La espera es una de las pruebas de fe más duras. A Abraham le prometieron un hijo, pero pasaron los años, y no pasó nada. El tiempo parecía un enemigo y las dudas empezaron a invadirlo. Fue entonces que Sara tuvo una idea. Si no podía tener hijos, tal vez Abraham podría engendrar un heredero a través de Agar, su sierva. Pero esta decisión, basada más en la prisa que en la promesa, trajo consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. Agar quedó embarazada y dio a luz a Ismael, pero ese no era el plan de Dios. El hijo de la promesa no vendría por medios humanos, sino por milagro divino. Años más tarde, cuando Abraham y Sara eran demasiado mayores para tener hijos, Dios hizo lo imposible, nació Isaac. La promesa se cumplió en el momento adecuado, lo que demuestra que el reloj de Dios nunca se retrasa, Él actúa en el momento perfecto. ¿Cuántas veces hemos tratado de ayudar a Dios creando atajos para las promesas? La historia de Abraham nos enseña que lo que se genera por la ansiedad puede traer dolor futuro, pero lo que se genera por la fe trae bendición y propósito. Si Dios ha prometido algo para tu vida, confía. Él no necesita tu prisa, sino tu obediencia. ¿Qué pasaría si aprendieras a esperar en el momento adecuado? Imagínate esperar durante años algo que Dios prometió, y cuando finalmente lo recibes, Él te pide que se lo devuelvas. Esto es exactamente lo que le pasó a Abraham. Dios le entregó a Isaac, el hijo de la promesa, y luego le hizo una petición impensable, sacrificarlo sobre el altar. Fue una prueba extrema de fe, y Abraham tuvo que decidir entre su lógica y su confianza en Dios. Sin lugar a dudas, Abraham caminó con Isaac hasta el monte Moría. Cada paso debió parecerle un peso insoportable, pero lo siguió. En el momento en que levantó el cuchillo para ejecutar la orden, un ángel lo detuvo. Dios nunca quiso a Isaac como sacrificio, quería probar la fe de Abraham. Y allí, fue provisto un cordero, simbolizando el sacrificio que, siglos después, Cristo haría por toda la humanidad. Esta historia nos enseña algo poderoso. La verdadera fe entrega todo a Dios, sin reservas. Abraham confió en que incluso si perdía a Isaac, Dios podría restaurarlo. Y esa es la esencia de la fe, creer incluso cuando no tiene sentido. Ahora piensa, ¿hay algo que Dios te está pidiendo que entregues? ¿Algo que esté tomando el lugar de tu confianza en Él? Porque, tal como descubrió Abraham, cuando confiamos, Dios siempre provee. ¿Qué hace que alguien sea justo a los ojos de Dios? ¿Buenas acciones? ¿Perfección? ¿Cumplir con las reglas religiosas? Abraham nos enseña que no es nada de eso. No fue llamado justo porque nunca cometió errores, sino porque creyó. La Biblia dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. En otras palabras, su fe fue lo que lo hizo justo, no sus obras, sino su confianza total en el plan divino. Y esta justicia no se quedó solo en palabras. La fe de Abraham lo llevó a actuar. Dejó su tierra, esperó a Isaac,
Estuvo dispuesto a renunciar a su propio hijo y siguió todas las instrucciones de Dios, incluso cuando parecía imposible. Su fe no era pasiva, era una fe que obedecía. Esto nos muestra que creer en Dios no es solo decir yo creo, sino demostrar esta creencia a través de elecciones y actitudes diarias. Ahora, detente y piensa, ¿tu fe ha sido solo un concepto o algo que da forma a tus decisiones? Abraham nos enseña que confiar en Dios lo cambia todo, desde la forma en que enfrentamos los desafíos hasta la forma en que construimos nuestro futuro. ¿Qué pasaría si comenzaras a vivir esta fe con la misma intensidad? La respuesta podría transformar tu vida. La integridad se demuestra en los pequeños detalles. Abraham podría haber exigido una tumba para Sara. Después de todo, Dios le había prometido esa tierra. Pero en lugar de ello optó por negociar de manera justa, pagando el precio completo por un terreno en Macpela. Esto muestra un principio poderoso. Incluso cuando tenemos derecho a algo, la forma en que actuamos revela nuestro carácter. Los hititas ofrecieron la tierra gratis, pero Abraham se negó. Insistió en pagar el importe total, asegurándose de que nadie pudiera disputar la propiedad en el futuro. Esta actitud no solo demostró honestidad, sino que también aseguró que su legado se estableciera sin disputas. No utilizó atajos ni intentó aprovecharse, prefirió actuar de manera justa y transparente. Y aquí está la gran lección. ¿Cómo lidiamos con lo que nos pertenece? ¿Somos íntegros en nuestros tratos, palabras y acciones? Abraham nos enseña que la fidelidad a Dios se refleja incluso en la forma en que llevamos a cabo nuestras responsabilidades diarias. La integridad es un valor que construye legados duraderos. Y la pregunta que queda es, ¿cómo quieres que te recuerden? La historia de Abraham no terminó con Isaac. Después de la muerte de Sara, se volvió a casar con Ketura y tuvo 6 hijos más. Esto prueba algo interesante. Dios continuó bendiciendo su vida, pero la promesa original no cambió. La descendencia del pacto vendría exclusivamente a través de Isaac. Los hijos de Ketura dieron origen a muchos pueblos de Oriente, cumpliendo la palabra de Dios de que Abraham sería padre de una multitud. Sin embargo, para evitar disputas, les dio regalos a estos hijos mientras aún estaba vivo y los despidió, asegurándose de que la herencia de la promesa permaneciera con Isaac. Esto muestra que, aunque fue bendecido en muchos aspectos, Abraham supo distinguir lo que era fruto de Dios y lo que era una consecuencia natural de la vida. Esta parte de la historia enseña que no todo lo que recibimos significa que es parte de la principal promesa de Dios para nosotros. Muchas bendiciones pueden llegar a lo largo del camino, pero es esencial mantenernos enfocados en lo que realmente es parte de nuestro propósito. ¿Puedes diferenciar entre lo que es un regalo temporal y lo que es la promesa definitiva de Dios para tu vida? Todo gran nombre de la historia llega a su fin, ¿o no? Abraham murió a la edad de 175 años, pero su influencia nunca se desvaneció. Su cuerpo fue colocado en la cueva de Macpela, junto a Sara, pero su legado siguió vivo. Ese hombre que una vez deambuló sin rumbo desde Ur de los Caldeos era ahora el patriarca de un pueblo incontable, tal como Dios lo había prometido. La fe de Abraham no terminó con su muerte. Sus descendientes transmitieron su historia y sus enseñanzas y, hasta el día de hoy, miles de millones de personas lo ven como un ejemplo de confianza y obediencia a Dios. No construyó imperios, no acumuló riquezas fugaces, construyó algo mucho más grande, un legado de fe que se extiende por generaciones. Ahora, detente y piensa, ¿cuál será tu legado? ¿Estás viviendo solo para el presente o estás construyendo algo que tendrá eco en el futuro? Abraham nos enseña que una vida de fe y obediencia tiene un impacto eterno. La pregunta que queda es, cuando se cuente tu historia, ¿será recordada por lo que lograste o por el propósito con el que viviste? Y ahora, después de conocer todo el recorrido de Abraham, te pregunto, ¿qué harías si Dios te llamara a algo grande? ¿Tendrías el coraje de salir de tu zona de confort y confiar, incluso sin ver el camino completo? Abraham no era perfecto. Cometió errores, tuvo momentos de dudas y en ocasiones intentó hacer las cosas a su manera. Pero al final, fue su fe inquebrantable la que cambió la historia. Nos enseña que confiar en Dios es la clave para vivir un propósito mayor y que sus promesas siempre se cumplen en el momento adecuado. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Hay algo que Dios le ha hablado a tu corazón? ¿Estás dispuesto a dar el primer paso,
incluso sin tener todas las respuestas? La historia de Abraham nos demuestra que la fe no se trata de tener certeza, sino de confiar en el carácter de Dios. Entonces, si este mensaje tiene sentido para ti, suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa este viaje con nosotros. Y aún nos queda mucho por descubrir juntos.